en el capítulo anterior vimos algunas cosas que Dios quería que el pueblo sepa que es pecado. Cosas puntuales, repito, que Dios quería que el pueblo sepa que es pecado. También hemos visto, juntamente con eso, qué es lo que tenía que hacer la persona al tomar conciencia de su pecado para volver a estar a cuenta con Dios. También en el capítulo anterior hemos visto algo que es tal vez un poco novedoso e importante, donde Dios instruía al pueblo a través de Moisés desde la nube del tabernáculo, diciendo que si la persona con conocimiento o sin conocimiento desobedeciere a la ley de Dios, es pecado. Repito, sepa o no sepa, es igualmente pecado. Y lo que decíamos el martes pasado es que esto nos lleva a nosotros o nos advierte sobre la responsabilidad individual, personal, que tenemos usted y yo de estudiar, indagar, meditar acerca de la perfecta voluntad de Dios, que es a través de la sagrada palabra de Dios. Es decir, que usted tiene la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios, porque es individual, es personal. Decía, por ejemplo, entre otras cosas, que usted no va a poder llegar aquel día y decir, no, pero me enseñaron esto, el pastor me enseñó aquello, el maestro me enseñó aquello. Usted debe, esto que gracias a Dios usted y yo hoy tenemos la posibilidad de tener todos en nuestras casas, no solamente tenerlo de adorno, sino aprender cada día más de la palabra de Dios. Los primeros versículos de este capítulo 7 que vamos a ver hoy es como una continuación del capítulo anterior. Y otra vez trata cosas como el capítulo 5, sobre cosas puntuales también que Dios quería que el pueblo sepa que es pecado. Repito, los 7 primeros versículos que vamos a ver ahora, los 7 primeros versículos del capítulo 6, es una continuación del capítulo anterior. Sigue el mismo tema, sigue tratando más o menos las mismas cosas. Entonces, vamos a empezar de esa manera. Hermana Roxana, por favor, versículo 1, 2 y 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negara a su prójimo lo encomendado o dejado en sus manos, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después, lo negare y jurare en falso, en algunas de todas aquellas cosas que se suele pecar, en que suele pecar el hombre. Amén, gracias. Estos 3 primeros versículos hablan sobre cosas usurpadas o tomadas por engaño. Repito, ¿qué habla estos 3 primeros versículos? Tomar posesión usurpando algo o tomar alguna cosa por engaño. Yo le voy a leer un poquito lo que es el lenguaje actual, tal vez usted tenga una mayor comprensión. Lo mismo que leyó, pero en el lenguaje actual. Escuche lo que dice. Si alguno de ustedes engaña a otro israelita en algún negocio, primero, si alguno de ustedes engaña
a otro israelita en algún negocio. 2. O se niega a devolverle algo que había dejado a su cuidado. Alguien dejó algo a cuidado suyo y usted después no lo devuelve. 3. O que lo había entregado en depósito y no lo devuelve. Dice aquí la Biblia, me engaña a mí. Si alguna de estas cosas, dice Dios a través de Moisés, hiciere, esa persona no le está engañando a la otra persona, no le está engañando a alguna institución, le está engañando a Dios. A mí me engaña, dice Dios. Sigue. Y si encuentra un objeto perdido, encuentra por la calle un objeto perdido, y luego que se lo indaga, niega haberlo encontrado, también peca contra mí, dice Dios. Sigue diciendo, aunque jure no haber cometido ninguno de estos pecados, será considerado pecado. Es decir, no importa lo que dice la persona, importa la acción, y es pecado, repito, no delante de una persona, sino que es pecado delante de Dios. Contra Dios peca. En grande lo que está hablando estos 3 primeros versículos es acerca del valor que tiene que tener una palabra en un israelita. En este caso, no cambió esto. El valor que tiene que tener la palabra en un hombre o en una mujer de Dios. Debemos entender que nosotros como cristianos, hijos de Dios, tu palabra dada vale más que un documento firmado. La Biblia dice, tu sí sea sí y tu no sea no. Sea firme y sea verdadero. Debe el cristiano ser un hombre o una mujer de palabra. Repito, y tiene o debería por lo menos tener mucho más valor que la firma de un documento. Si una persona de una propiedad, si una persona da una propiedad al cuidado de otra persona, sin haber puesto testigos como se usaba en aquel entonces, hoy en día se hace antes de escribano, se pone firma. En aquel entonces, ¿cómo se hacían los negocios? Se hacía con testigos. Yo entrego mi casa a Alan y Claudio y Marcos son los testigos de que yo entregué como préstamo la casa a Alan. Se usaba testigos. Entonces dice, si alguna persona da una propiedad al cuidado de otra persona sin haber puesto testigos, o sea, sin haber firmado ningún documento, y como no hay testigos o no hay documento firmado, no lo devuelve, por más que jure, esa persona está pecando contra Dios. Como me dijeron hace poco, pero no hay nada firmado. Pero varón, tu palabra debería valer más que un documento firmado. Está pecando no contra una institución, no contra un hombre, está pecando contra Dios. Eso es usurpación. Eso no le pertenece. Está ahí por engaño. Y aunque trate de justificarse de una u otra manera, es pecado contra Dios y debe arrepentirse. ¿Me está siguiendo hasta ahí? Eso es lo que está hablando la palabra de Dios. El cristiano no necesita testigos para poner por obra su palabra. Su palabra vale y debe hacerlo conforme a lo que ha hablado. También habla acerca de las personas que encuentran algo extraviado. Sea que conozca o no conozca al propietario, encontró esto.
por la calle. Si conoce al propietario, esto es suyo, señor, se lo cayó en la calle. Si no conoce al propietario, debe hacer lo posible por descubrir quién es el propietario. Por ejemplo, si encuentra una billetera con mucho dinero, pero dentro de la billetera está el documento, usted sabe de quién es ese dinero. Por más que no lo conozca, tiene un nombre. La obligación, y eso todavía es hasta el día de hoy, es parte de la ética cristiana. La obligación que tiene el hombre de Dios es devolver. Porque si no le devuelve, sea que le conozca o no le conozca, será considerado ladrón delante de Dios, es considerado pecado. Está pecando contra Dios. Usted habrá visto, igual que yo, personas que devolvieron mucho dinero. ¿Usted ya vio casos o no? Si una persona sin Dios, si una persona sin tener el temor de Dios en el corazón lo hace, con mucha más razón un cristiano hijo de Dios debe devolverlo, porque también ya escuché, ¡ay, bendición de Dios! No es bendición de Dios, es pecado. ¡Ah, Dios me bendijo! Se le cayó allá, él vio que le cayó y agarró, ¡ah, Dios me bendijo! No, es pecado, es un ladrón, debe devolverlo. ¿O le habrá pasado a usted que el negocio, el comerciante está en un día apuradísimo, tiene un montón de gente, atiende apurado, le da el vuelto de más? ¿Usted qué hace? ¡Ah, bendición de Dios! ¿Y se la guarda? No. Usted como buen cristiano, señor, señora, me dio el vuelto de más. Cóbrese bien, por favor. Eso es lo que corresponde hacer. Encuentre, debe devolverlo. No cometa el error de decir que es bendición de Dios, porque eso no es bendición de Dios. Debe devolverlo. Eso es lo que está diciendo Dios a través de Moisés, y eso al día de hoy todavía no ha cambiado. Todavía es parte de un hombre de Dios íntegro, transparente. Todavía es parte de la ética cristiana. Todavía es parte de los valores sociales, valores humanos, espirituales, que debe tener un verdadero hombre, una verdadera mujer de Dios. Amén. Versículo 4 al 7, por favor. 4, 5, 6 y 7. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, la quinta parte en el día, o lo perdido restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Amén, gracias. Estos versículos hablan qué es lo que tenía que hacer la persona al darse cuenta que pecó, al darse cuenta de que se quedó con algo que no es suyo. ¿Qué es lo primero que debía hacer? Debía restituir lo usurpado, o lo calumniado, o lo encontrado. ¿Devolvió esto? Es esto lo que debe devolver, ¿sí? Segundo, al valor que tiene esto, debía agregarle un 20% a ese valor. 20% más de lo que usurpó, encontró, robó, delinquió. 20% más. Hicimos ya la cuenta la vez pasada. Y lo tercero que debía hacer era ofrecer un carnero en expiación por su pecado para obtener perdón de Dios. Esas tres cosas
tenía que hacer la persona al tomar conciencia de su pecado. Pero quiero resaltar lo que dice el versículo 5. Fíjese lo que dice: o todo aquello sobre el que hubiere jurado falsamente. Sobre que hubiere jurado falsamente. Hay personas que tienen el corazón tan cerrado, tan duro y tan engañoso que se atreven a jurar falsamente. Juran no haber hecho algo sabiendo que lo hicieron. O sea, personas que tienen la capacidad diabólica de mentirse a sí mismo y mentir al otro. Habla de personas que juraren falsamente. Está hablando, repito, sobre la persona que engañosamente juró en falso, pero acusado por su conciencia o quebrantado por el Espíritu Santo de Dios, viene y confiesa su pecado y dice: señores, yo he jurado falsamente. Yo juré, pero estaba mintiendo. Es mentira. Está hablando sobre esa persona. Yo ya he visto personas jurar delante de Dios, delante del Espíritu Santo, una mentira. Pero eso no es de ahora. Eso ya había antes también. Termino estos versículos diciendo: iglesia del Señor, estos tiempos son muy difíciles para el cristiano. Estos tiempos son difíciles para aquel que quiere hacer realmente la voluntad de Dios y que quiere vivir realmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Comentaba con mi esposa la vez pasada y le decía: hoy en día, es más difícil ser pastor que años anteriores. Antes un pastor era respetado. El pastor era pastor. Y la gente le amaba y le respetaba. Pero no solamente que ahora es más difícil ser pastor. La sociedad está tan contaminada, tan alborotada, tan alterada, que ser un profesor, acá tenemos uno, es más difícil que antes. Ser un policía, acá tenemos uno, de la fuerza, es más difícil que antes. Un profesor antes era amado, era respetado, por lo menos. Uno de la Fuerza Armada o Fuerza de Seguridad era respetado. Hoy no se respeta a nada ni a nadie prácticamente, porque los valores están por el piso. Los valores es cada vez más y más se está viendo en nuestra sociedad. Por eso es lo que es difícil. Pero nosotros como hijos de Dios debemos tener principios éticos como lo que Dios está enseñando a Moisés. Esos son principios básicos, principios espirituales, valores éticos que no solamente deberíamos tener nosotros, sino que la sociedad en su conjunto. Pero la sociedad no lo tiene prácticamente, porque hay gente de bien también, y a veces la gente de afuera es mejor que lo que estamos acá adentro, y el Señor tenga misericordia. La iglesia debe mantener los principios, valores y la ética. Debemos llenarnos del Espíritu Santo de Dios cada día más y más, para que de esa manera, a través de su presencia, a través de la llenura del Espíritu Santo de Dios, podamos vencer al mal con el bien. Repito, la maldad está en aumento afuera y adentro de nuestras instituciones también. Por lo tanto, los ojos bien abiertos, y el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque la maldad está en aumento. Cuidado, prudencia y búsqueda de Dios constante para vivir una vida acorde a los principios de Dios. Amén. Bueno,
Aquí hay un cambio de tema a partir del versículo 8. Dijimos los 7 que vimos hasta ahora es como una continuación del capítulo anterior. Y ahora hay un cambio de tema y es lógicamente a donde tendría que comenzar el capítulo 7 es acá. Algunas versiones bíblicas o las Biblias hebreas en realidad, el capítulo 7, o el 6 mejor dicho, el 6 comienza acá, donde nosotros comenzamos con el versículo 8. Ahí la Biblia hebrea tiene el versículo 1 del capítulo 6 recién. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay un cambio de tema. Lo otro era continuación de lo anterior. Vamos a ver un poco sobre las leyes del holocausto y otras cosas. Por favor, del versículo 8 al 13. Y ahora sí, acá cambiamos de tema. Lo otro quedó atrás, cambiamos de tema y ahora vamos con un tema nuevo. 8 al 13. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y dile: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Amén. Estos versículos están hablando acerca de la ley del holocausto. Son conocidos bíblicamente como el holocausto diario. Sacrificios matutinos y sacrificios vespertinos, de día y de noche. Sacrificios matutinos y sacrificios vespertinos. Sacrificios que se ofrecían durante el día y durante la noche. ¿A dónde? En el altar del holocausto o altar de bronce. ¿Recuerda dónde se ofrecía, dónde se hacía esto? A la entrada. Imagínense el plano que traje esa vuelta. Entraba por la puerta, lo primero que encontraba era el altar del holocausto. Después la copa de bronce y después el santuario. Lo primero que nos encontramos es el altar del holocausto y es de esto donde estamos hablando, donde estamos ahí arraigados en el día de hoy. En los primeros capítulos ya hablamos acerca de la ley del holocausto. La diferencia es, a los capítulos primeros, es que ahora nos enfocamos más específicamente en qué tarea o qué servicio debería hacer el sacerdote cuando el ofrendante traía su ofrenda. En los primeros capítulos está enfocado en la persona que traía. A ver si me explico la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre cuando hablamos del holocausto la vez pasada y ahora? Capítulo 1 y ahora capítulo 6. Hablamos ya del holocausto, volvemos a hablar, pero en aquel primer capítulo se habló teniendo el enfoque de la persona. La persona traerá su ofrenda, ¿se acuerda? El ofrendante pondrá su mano sobre el animal. Hemos visto qué significaba al imponer la mano del ofrendante sobre el animal, que el pecado pasaba. Entonces, desde ese enfoque de la persona. Ahora este capítulo o esta ley del holocausto está hablando, pero desde el punto de vista de los sacerdotes. ¿Qué es lo que el sacerdote tenía que hacer con ese sacrificio o esa ofrenda cuando el pueblo traía? ¿Qué tenía que hacer al recibir? ¿Qué tenía que hacer para presentarle al Señor delante del altar del holocausto? Y las tres cosas, tanto esto que estamos viendo ahora, la ley del holocausto, y las otras dos cosas que vamos a ver a continuación, está enfocado, repito,
desde el punto de vista del sacerdote. ¿Qué es lo que tenía que hacer el sacerdote cuando el pueblo traía la ofrenda? El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. Empezamos por la noche. Estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El sacrificio en el fuego desde la noche hasta la mañana. Pensamos que había sacerdotes que tomaban el turno por la noche. Porque dice la Biblia que el fuego debería estar prendido durante la noche. Y si el sacerdote ponía el sacrificio sobre el altar encendido y se iba a dormir, al otro día iba a estar ese sacrificio totalmente calcinado. O ponga usted un asado a la noche y levántese el otro día, ¿cómo está? Teniendo fuego, no encuentra nada. Por eso nosotros pensamos que había sacerdotes que tomaban el turno, como suelen ser los hospitales, para que usted tenga una idea, que tienen turnos, sacerdotes que tomaban el turno por la noche y que ofrecían los sacrificios, el holocausto, por partes. Ponían una parte, después otra parte, y después otra parte, hasta que terminaban de ofrecer todos los sacrificios. Es decir, los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios durante toda la noche. Y a la mañana en adelante lo mismo. Se seguía ofreciendo por parte los sacrificios, holocaustos matutinos también durante todo el día. Es decir, que durante todo el día, todos los días, durante las 24 horas, permanentemente se estaba ofreciendo sacrificios de holocausto a Dios. ¿Cuándo se ofrecían, repito, los holocaustos a Dios? Todo el tiempo, las 24 horas, todos los días en ese altar se ofrecía sacrificios a Dios. Y fíjese que Dios es Dios de orden. Hasta detalla la vestimenta que debía usar el sacerdote para ofrecer los servicios. A la mañana, ya estuvo durante toda la noche ofreciendo sacrificios. Quiero que me entienda. Si no me entiende, por favor, levánteme la mano. El asunto es que quiero que usted entienda. Toda la noche se estuvo haciendo sacrificios en el altar. A la mañana siguiente, luego de ser consumido todo el sacrificio, digo yo esto, antes del cambio de turno, para que usted tenga una idea, el turno saliente, antes de entregar el turno al que venía por la mañana, debía limpiar las cenizas que estaban en el altar y ponerlo abajo. Si esto es el altar, antes de entregar yo, sacerdote, mi turno de la noche, que estuve toda la noche, a la mañana, limpiaba el altar, sacaba la ceniza y lo tenía que poner al pie del altar. Debía hacerlo con sus ropas sagradas, con la ropa que leyó hermana Rosana de lino, con su, con su ropa interior de lino. Su túnica y su ropa interior de lino, esa era la ropa sagrada. Con esa ropa debía sacar la ceniza y ponerlo al pie del altar. Luego, ¿qué debía hacer el sacerdote? Cambiarse de ropas comunes y agarrar esas cenizas y llevarlo fuera del campamento. ¿A dónde? A un lugar limpio. Porque si bien eran residuos de sacrificios santos que se ofrecían durante toda la noche, se ofrecieron para Dios. Entonces, por más que sean cenizas, por más que sean residuos, eran residuos, repito, de sacrificios que se hicieron para Dios y no podía ir a parar en cualquier lugar inmundo, sucio, contaminado. Eso debería ir al lugar
Hasta ese detalle tuvo Dios. ¿Qué era lugar limpio? Donde no haya cadáver, donde no haya inmundicia, donde no haya estiércol. No tenía que haber nada de eso. A ese lugar limpio iban las cenizas que se ofreció de los residuos durante toda esa noche. Después de ahí venía el turno entrante y la Biblia dice que el sacerdote pondrá leña otra vez del altar porque el fuego no se debía apagar en ningún momento. Eso es lo que digo yo. Al venir el nuevo turno, el sacerdote, porque los sacerdotes dormían, no es que los sacerdotes estaban las 24 horas despiertos, eran hombres como nosotros, tenían que descansar, tenían que dormir y tenían que ofrecer servicios durante toda la noche. Entonces, considero en lo personal, eso no dice la Biblia, pero considero yo, y me da una mejor interpretación a lo que la Biblia me dice, es que se hacían por turnos. A la mañana el nuevo sacerdote pondrá leña en el altar otra vez, de modo que el fuego no se apague y los sacrificios durante el día se siguen ofreciendo otra vez. Ya se ofrecieron durante toda la noche, ahora se pone más fuego otra vez y se sigue ofreciendo sacrificios durante todo el día al Señor de la gloria. No debía apagarse el fuego, ni tampoco los sacrificios deberían dejar de ofrecerse a Dios las 24 horas. ¿Me entendió o fui un poco complicado? ¿Me entendió? ¿Sí? Dice, el fuego, el versículo 13, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El fuego en ese altar que estaba en el patio del tabernáculo debería arder todo el tiempo, no se apagará. Ese fuego en el altar fue iniciado por el mismo Dios. ¿Quién fue el que inició el fuego, que descendió con el fuego? Dios. Dios encendió el fuego. Repito, Dios encendió el fuego en ese altar. No fue Aarón, no fue Moisés, no fueron los hijos de Aarón. No fue nadie del pueblo, ningún príncipe, nadie. Ese fuego lo inició Dios. La responsabilidad del sacerdote era mantener ese fuego iniciado por Dios. Ese fuego que inició Dios no se debía apagar jamás. Dios lo inició y el sacerdote debía poner leña para que nunca deje de arder la llama en ese altar del holocausto. Esa era responsabilidad de los sacerdotes establecidos por Dios. Nosotros vamos a ver en el capítulo 10 de este libro que Nadab y Abiú, dos hijos de Aarón, murieron. ¿Por qué? Porque ofrecieron fuegos extraños. ¿Por qué? Sacaron fuego de otro lugar que no era del altar. Ese altar simboliza la cruz de Jesús. Por eso murieron. Fueron a buscar, no sé, fuego de la casa, fuego de una tribu religiosa que andaba por ahí. No sé de dónde sacó el fuego, pero no del altar. Entonces, para Dios es fuego extraño. Fueron consumidos, murieron. Todo lo que nosotros ofrecemos a Dios debe pasar por la cruz de Jesús. Y es para la gloria de Dios. Nace de la cruz y va para la gloria de Dios. Si no, proviene de Jesús, no proviene de la cruz de Jesús, sino proviene del mediador, del reconciliador, es extraño. Todo debe pasar por Jesús. Todo debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Todo debemos hacerlo en el nombre del Señor, para la gloria del Señor. ¿Cómo para el Señor? Todo pasa por ahí. Todo pasa por ahí. Si no pasa por ahí, no es para Dios. Es para los hombres. Es para emocionar, es para reír, es para hacer llorar, pero no está haciendo agrado delante de la presencia de Dios. Y eso también lo mismo ahora. El fuego que tienes en tu corazón no lo inició el pastor, no lo inició tu esposo, tu esposa, el que te ganó para Jesús, ninguna iglesia. El fuego que nació en tu corazón lo inició Dios. Dios hizo que se prenda esa llama en tu corazón. Y es tu responsabilidad a partir de ahora, sacerdote de Dios. Nosotros somos reales sacerdocio, real sacerdote de Dios.
Y es responsabilidad tuya avivar ese fuego de Dios que está en ti. Como Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva tú, Timoteo. ¿Quién debía avivar el fuego en el corazón de Timoteo? Timoteo. Y eso al día de hoy no es diferente. Nosotros vemos el tabernáculo, vemos al sacerdote, el altar de bronce y el fuego. ¿Y eso tipifica qué cosa? El tabernáculo nosotros hemos visto acá, el tabernáculo ese es tu cuerpo. Tú eres el tabernáculo de Dios. Porque Dios no habita ya en templo hecho por manos de hombre. Dios habita en el corazón del hombre. Entonces, ¿cuál es el templo del Espíritu Santo? ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? ¿No dice eso Pablo a los Corintios o no sé, algo así? Capítulo 7, si no me equivoco, 6 o 7. O sea, ¿cuál es el tabernáculo? Tu cuerpo. Ese tabernáculo fue hecho por Dios y era santo. Fue consagrado todo lo que estaba ahí, todo, cada partícula, cada parte, cada pieza de ese tabernáculo fue consagrado para Dios. El tabernáculo ahora eres tú. Y cada partícula, cada médula, cada átomo, cada molécula, no sé si estoy diciendo bien, pero suena lindo, es todo consagrado para Dios. Es para Dios. El sacerdote, ¿qué? Eres tú. El sacerdote eres tú. El altar es tu corazón. Y el fuego es el Espíritu Santo de Dios. ¿Viste? 6 o 7, 6, 19. Gracias, hermana Liliana. Es tu responsabilidad avivar el fuego. Y que ese fuego nunca se encendió en la iglesia allá, en este fuego pentecostal, allá en Hechos 2. Y ahí el fuego siguió creciendo. Ese fuego, lenguas como de fuego que habla, no lo hizo, no lo produjo Pedro, no lo produjo Juan, Mateo, Tadeo, Jacobo. Ese fuego lo inició Dios. Fue Dios. Iglesia, cuida el fuego de Dios en tu corazón, que no se apague. Aviva el fuego de Dios a través de la oración. Aviva el fuego de Dios a través de la santificación. Aviva el fuego de Dios a través de la palabra de Dios. Aviva el fuego de Dios a través de la concurrencia, congregándote. Es necesario todas esas cosas, entre otras, fundamental para avivar permanentemente el fuego de Dios. Es necesario que te unas a la iglesia del Señor. Es necesario que te congregues. Porque si usted pone leña acá, una leña allá, una leña allá, una leña allá, es cuestión de tiempo que ese fuego se apagará. Pero cuando usted hace un asado, hermano Marco, usted que es cocinero, ¿cómo pone la leña? Una leña acá, otra leña allá, otra leña allá y otra leña allá. Así juntita, ¿verdad? Y hace una cosa así como los egipcios, ¿cómo se llama? La pirámide de los egipcios, una cosa así, bien apiladita, juntita. Y una vez que se encendió el fuego, no se apaga. Es necesario congregarse, ser parte de la obra de Dios, para que ese fuego también no se apague en los corazones. Amén, iglesia. Vamos al versículo 14 al 23, por favor. 14 al 23 habla acerca de la ley de las ofrendas. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar, y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová.
y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas, en cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ella será santificada. Y habló también Jehová a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerá, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. En estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Gracias. Vamos rápido sin entrar en muchas medidas y en muchos detalles que por ahí no pueden decir demasiado. Pero esta es la ley de las ofrendas, y al igual que la ley del holocausto, también tiene un enfoque desde el punto de vista del sacerdote siervo del Señor. Lo que dice aquí en grande es que lo que el sacerdote ofrecía era totalmente quemada. Repito, lo que el sacerdote ofrecía para Dios era totalmente quemada, pertenecía al Señor. El versículo 23 dice: toda ofrenda de sacerdotes será enteramente quemada, no se comerá. Repito, yo sacerdote ofrecía mi ofrenda. Esa ofrenda yo sacerdote debía hacerlo quemar toda, no era para comer, era todo para el Señor, por eso era consumida totalmente. Ahora, las ofrendas que ofrecía el pueblo, el individuo, también eran para el Señor. También eran para el Señor, pero en esas ofrendas que ofrecía el pueblo, el sacerdote participaba comiendo de esas ofrendas. ¿Nota la diferencia o no? El sacerdote ofrecía ofrenda, quemaba todo, era para el Señor. El individuo ofrecía la ofrenda, también era para el Señor, pero el sacerdote en ese caso comía de las ofrendas, ofrecía. Eso dice el versículo 18: todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. O sea, que en aquel entonces los sacerdotes se alimentaban ¿de dónde? Del altar. Los sacerdotes se alimentaban de las ofrendas que traía el pueblo. Ellos participaban comiendo de las ofrendas que el pueblo traía para Dios. Esto sería no solamente el día que ellos son ungidos, que es en el capítulo 8, vamos a ver el ungimiento de Aarón y de sus hijos como sacerdotes del pueblo de Israel, sino que de ahí en adelante, y eso sería como estatuto perpetuo, como dice el versículo 22. De ahí en adelante, ellos que serían consagrados para Dios, comerían del altar. Minchá tamid significa holocausto perpetuo. Tamid significa fuego perpetuo. Y olat tamid habla la ofrenda perpetua. Tanto el holocausto, el fuego y la ofrenda se mantiene y se confirma en el Nuevo Testamento y es para perpetuidad para todo el pueblo de Dios. Así como la olat tamid u ofrenda de gratitud debería ser perpetua, eso es lo que está diciendo Dios acá.
La ofrenda debería ser perpetua, la ofrenda sería siempre. Esa era la ofrenda de gratitud. Así como la ofrenda de gratitud Dios estableció a través de Moisés, que debería ser a perpetuidad, para siempre, de la misma manera nosotros como iglesia, Dios nos lleva a que debemos tener siempre un espíritu de agradecimiento permanente, inconstante para con Dios. Por eso la Biblia dice, dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Así como la ofrenda era perpetua, las ofrendas de agradecimiento era perpetuo, nuestro agradecimiento debe ser perpetuo. Siempre debe haber agradecimiento en el corazón del cristiano, hijo de Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, entre otras cosas, es que su corazón siempre haya gratitud para con Él. Dad gracias a Dios en todo. Si usted entró a esta casa con problemas, con dificultades, puede ser que sean los días de tormenta, o días de bonanza, días de salud, o días de enfermedad, días buenos o días malos, porque el cristiano tiene días malos. No obstante, a pesar de cuál sea su situación, a pesar de cuál sea su circunstancia, usted como hijo de Dios debe tener permanentemente un espíritu de agradecimiento para con el Señor de la gloria. Diga glorias a Dios. Así como la minchá tamid o holocausto, el holocausto debía ser perpetuo, así también, 1 de Pedro 3:18 dice que Cristo murió una vez y para siempre. Se considera una ofrenda perpetua para que todos los hombres de todas las edades se acerquen a Dios por medio del sacrificio de Cristo. Todos los hombres y mujeres de todas las edades perpetuamente podemos acercarnos a Dios a través del sacrificio de Cristo, que murió una vez y para siempre. De la misma manera que la et tamid, el fuego perpetuo, debía estar siempre en el altar, de la misma manera el Espíritu Santo debe arder siempre en el corazón del creyente en Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que el Señor te lleve a la presencia. Ese fuego que inició Dios, el sacerdote que eres tú, debe tener el cuidado necesario para que hasta el día en que Él te lleve, esté ardiendo tu corazón. Jesús viene a buscar una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Jesús no viene a buscar una iglesia tibia. Los tibios serán vomitados. Jesús no viene a buscar una iglesia fría. Jesús viene a buscar una iglesia ardiente, llena del fuego de Dios, llena del Espíritu Santo de Dios. Esa es la iglesia por la cual Cristo murió y es la iglesia que Él viene a buscar. Es decir, la iglesia debe mantener ese fuego hasta el día que Él venga a buscar a su pueblo. Perpetuamente, chamid, perpetuamente. Mantenga la gratitud siempre para con Dios. Acérquese al Señor siempre a través del sacrificio de Jesús. Y mantenga siempre viva la llama del Espíritu Santo en su corazón. Para que cuando Él venga, no le sorprenda, sino que sea el momento más especial donde usted y yo vamos para los cielos a vivir con Él para siempre, porque lo estuvimos esperando de la manera que Él pretende que le estemos esperando. Amén. Póngase de pie, por favor, y damos gracias a Dios por esta palabra. Que el Señor nos ayude a mantener siempre el fuego de Dios. Que el Señor nos ayude también, lo que hemos aprendido hoy, es a mantener los valores éticos, valores morales, valores espirituales que debe tener necesariamente todo hombre y toda mujer de Dios. Si la sociedad perdió los valores, nosotros debemos mantenerla. Si la sociedad se está cayendo a pedazos, nosotros somos la sal puesta por Dios para conservar este mundo pagano perdido y que se está desboronando. Nosotros somos la sal para conservar. Los valores debemos conservarlos. Tristemente hay pérdida de valores
no solamente afuera, sino que nuestras instituciones también están perdiendo cada día más desde el liderazgo, no solamente desde el pueblo, sino desde el liderazgo de hombres y mujeres que deberían tener la integridad, la transparencia. Realmente podemos ver pérdidas totales de valores. Y no solamente que se contaminan a sí mismos, sino que contaminan a otros e inducen a otros a pecar. Que el Señor nos guarde y que el Señor nos tenga en su gracia. Mantenga los valores de Dios, manténgase vivo en la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios. Necesitamos hoy más que nunca pronunciarnos, hablar, predicar, enseñar y también vivir de acuerdo a la palabra de Dios, para que nuestro ejemplo también hable a los gritos a las personas que nos están observando de alguna u otra manera. ¿Decimos amén a la palabra? Amén, glorias a Dios. ¿Podemos cantar un coro, hermano Marcos? ¿Qué podemos cantar? Y después hacemos una oración a Dios.